Ok. Bajeca, Presente. Benítez, Campoy, Chávez, Stephanie, Covarrubias, Presente. Flores Aispuro, Gagiola, Presente. Hernández Leiva, Presente. muy bien, Cotri Esquer, Cotri Esquer, vamos a evaluar eso. Ok, Murakami, Presente. Ontiveros, Reyes López, Presente. muy bien. Huelcaba, Presente. Soto Cisneros Presente. y Valencia Cuen. Presente. All right. Bien, concluimos la clase anterior, vimos ya los últimos temas, ¿no? De estequiometría. Y vimos rendimiento de reacción y ya trabajamos sobre eso. Y recuerden que hasta estequiometría vamos a evaluar, nos toca evaluar el martes 17, no el martes de la otra semana. De aquí en adelante es la unidad de competencia 4, que vamos a trabajar durante las 2 últimas semanas. Vamos a trabajar con soluciones y vamos a trabajar un poco con termoquímica, para tener los conceptos nada más para cuando lleven termodinámica o lleven balance de masa y energía, pues conozcan lo que es la termoquímica, ¿no? Viene como un pequeño tema al final del curso. Y esto de soluciones también lo van a usar en química analítica. Cuando hagan valoraciones y lleven equilibrio químico, van a volver a tomar el tema de concentración, del cual pues ya deben de saber calcular la concentración o expresar la concentración de una solución. Y vamos a ver que la estequiometría también se aplica en ecuaciones de disolución, en la cual siempre hay un disolvente y un soluto, y también aplicamos el mismo procedimiento de estequiometría. Y vamos a ver que, así como decimos que es lo mismo decir 2 moléculas a 2 moles, también vamos a decir que también eso es igual a decir 2 molar. O sea, hablar en función de la concentración en estequiometría también, ¿ok? Porque recuerden que sigue siendo la masa, nada más que está en un volumen. Entonces también podemos hacer relaciones estequiométricas de concentración. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a ver en nuestra siguiente unidad de competencia. Y entraríamos primeramente pues por definir qué es la concentración, ¿sí? Pues todos sabemos lo que es la concentración, ¿no? Todos los días estamos en contacto con ese concepto de concentración, ¿no? Si tomamos un café y lo sentimos desabrido, inmediatamente sabemos que la concentración de azúcar ahí es baja, por lo tanto el café pues está desabrido. Si nos queda muy dulce, lo probamos, medimos la concentración, ¿sí? En forma cualitativa, no en forma cuantitativa. Y decimos, sí, se me pasó de azúcar, ¿no? Y le echamos más agua o le echamos más leche, lo que sea. ¿Para qué? Para disminuir la concentración al aumentar el volumen. Entonces, esa es la concentración de un soluto en una solución. Es la cantidad de analito o sustancia que está disuelta en un determinado volumen. Esa es la concentración de una sustancia en solución. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de soluciones, ¿no? Una solución es una mezcla de una sustancia o un soluto en un disolvente. Eso es una solución. Entonces, cuando preparamos un suco, el clásico ejemplo del suco de limón, preparamos un suco y vamos y compramos un sobre y dice ahí el sobre, agréguese en 1 litro de agua.
o rinde 2 litros de agua, ¿no? Y agarramos 1 litro y le vaciamos el sobre y lo probamos y decimos, ya, está muy dulce o sabe mucho a limón, está muy intenso. Entonces ahí tenemos una determinada concentración del suco, de la sustancia, en 1 litro de agua, ¿sí? Entonces hicimos una solución de suco, y tiene una determinada concentración. Entonces, ¿qué es la concentración? Pues la concentración es la masa del soluto con respecto del volumen de la solución. Es decir, no del disolvente, ¿eh? O sea, no es solubilidad, no son gramos de sustancia disueltos en ciertos gramos de agua o cierto volumen de agua. La solubilidad la van a ver en química analítica, lo que es el concepto de solubilidad. Aquí es concentración, es con respecto del volumen de la solución. Entonces, esto significa que dentro del volumen de la solución también está contemplado ya el volumen del soluto, ¿sí? O sea, no es el suco entre el agua, me va a dar la concentración, es el soluto entre el volumen del agua más el volumen del soluto. Y ese es el volumen de la solución, porque recuerden que la solución es una mezcla de un soluto y un disolvente. Entonces, como la solución es la mezcla de los dos, el volumen de la solución pues es la mezcla de los dos. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos esto en laboratorio? Que pues desgraciadamente ese semestre pues no tuvimos laboratorio, no pude ir a hacer las soluciones ahí. Pero ¿cómo se hace? Tomas un matraz forado, un matracito forado. Es un matracito, aquí tengo uno. A ver si se observa ahí. Este es un matracito aforado, ¿no? Este matracito. Pues los que han llevado química, pues ya saben. Chequen que tiene un taponcito, ¿no? Entonces, estos matracitos se utilizan para hacer soluciones muy exactas. Tiene una línea de aforo, aquí tiene una rayita. Ahí se observa la rayita. Se llama línea de aforo. Este matracito es de 50 mililitros. No tiene una sustancia blanca dentro. No se observa. ¿Ok? 50 mililitros. ¿Y cómo hacemos para hacer una solución? Agregamos el soluto, agregamos, no sé, 2 gramos de cloruro de sodio. Y ya que lo agregamos el sólido con agua destilada, le echamos agua hasta la línea de aforo. Entonces tengo una solución de 50 mililitros de cloruro de sodio. Y chequen que el hecho de hacerlo de esa forma es como decimos que el volumen de la solución es la suma del volumen del soluto más el agua que agregué, ¿sí? O sea, como primero echo la sal y luego aforo a 50 mililitros, quiere decir que el volumen de la solución incluye el volumen del soluto. ¿Ok? Entonces, por eso la concentración de esta solución de cloruro de sodio sería 2 gramos de cloruro de sodio entre 50 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, así se preparan las soluciones. Por eso decimos que la concentración es la masa del soluto con respecto del volumen de la solución. Y esa es la forma general de calcular una concentración. Masa entre volumen. ¿Volumen de quién? De la solución. O sea, que eso que no se los olvide, ¿no? Porque luego en los problemas de repente mencionan volumen de agua y nos vamos con la finta y calculamos la concentración y está mal calculada. Porque el volumen no es el del agua, es el de la solución. Y cuando son sólidos disueltos en agua, pues dirán, bueno, ¿cuánto volumen puede representar los granitos de cloruro de sodio que agregué en mi solución? Sí, pero no siempre el soluto es un sólido, también puede ser un líquido e incluso puede ser un gas también. Si hacemos burbujear CO2 en agua, el CO2 se va a solubilizar en el agua y voy a tener una concentración de, de ese CO2 en el agua. Ya no va a ser CO2 solamente, va a ser ácido carbónico, porque recuerden que el CO2 forma ácido carbónico cuando entra en contacto con el agua. El CO2 es un
óxido ácido que forma un oxiácido, ¿no? Que es el ácido carbónico. Pero también puedo determinar una concentración de carbono en agua, ¿no? Y es un gas que se burbujea en el agua. Y otras soluciones más comunes son los líquidos. Agarrar cierto volumen de ácido clorhídrico y diluirlo en agua, y ya ahí ya representa un volumen importante el ácido. Si agarro 3, 4 mililitros de ácido clorhídrico y lo pongo en 100 mililitros de solución, pues son 96 mililitros de agua y 4 mililitros de ácido clorhídrico. Ya representa un volumen importante el soluto. Entonces siempre se fabrican las soluciones de esa forma, ¿no? Entre el volumen de la solución. Y esa es la forma de expresar cualquier solución en forma común. ¿Cuánto azúcar agregué a mi café? Son 200 mililitros de café y le agregué una cucharada de azúcar, que son, no sé, 15 gramos de azúcar. Ahí puedo calcular la concentración. 15 gramos de azúcar entre el volumen total de la solución de café y me da la concentración. Esa es la forma general de expresar cualquier concentración. Pero en química tenemos formas especiales de expresar la concentración. O sea, es lo mismo pero expresado de otra forma. No decimos formas diferentes de calcular nuevas concentraciones de una solución, no. Es una misma concentración expresada de formas diferentes. Y esas formas diferentes que trabajamos en química es la concentración molar, una de ellas. Concentración molar. Tiene referencia a los moles que ya calculamos. Recuerden que química, siempre hacemos cálculos químicos con la masa expresada en moles. Por lo tanto, también puedo expresar una concentración en moles y se llama concentración molar. En lugar de ser los gramos por el volumen de la solución, van a ser los moles entre el volumen de la solución. Por eso se llama concentración molar. Otra concentración es la concentración normal. La concentración normal, también llamada normalidad, así como la concentración molar se llama molaridad de una solución. Esta concentración normal se aplica mucho para solutos sólidos, sobre todo las sales, como el cloruro de sodio, el azúcar, cualquier sal, ¿no? Cualquier sulfato, cualquier fosfato, cualquier carbonato, cualquier nitrato. Recuerden que todos esos aniones forman sales y, y si se haga una solución, diluyéndola en agua principalmente, pues es más común manejarlo como concentración normal, normalidad. Entonces vamos a aprender cómo calcular y cómo expresar la concentración normal. Otra forma de expresar la concentración pues es el porcentaje en peso. Dejamos la expresión química de normalidad y molaridad y nos vamos a la concentración másica, ¿no? En donde ya es la masa y el volumen en sí. Porcentaje en peso y porcentaje en volumen. Este tipo de formas de expresar la concentración se utilizan mucho en los recipientes o en la comercialización o la presentación de los reactivos que se utilizan en los laboratorios o en los procesos. Ustedes van al frasco de ácido clorhídrico y el original, o sea, el puro, y dice ahí concentración 36.5 en volumen. O sea, ¿qué significa? Que está en porcentaje en volumen, 36.5 en volumen. Entonces, debemos de poder interpretar esa concentración que está expresada en volumen, porque yo voy a trabajar mi solución en concentración molar, porque voy a hacer cálculos químicos con ella, ¿sí? Entonces, debemos de poder convertir esa concentración en porcentaje en volumen, convertirla a porcentaje molar, perdón, a concentración molar. Va a ser lo mismo, es la misma masa en cierto volumen de agua, pero está expresado de forma diferente. Entonces tenemos que poder convertir entre una concentración y otra. Y por último, vamos a analizar también la concentración en partes por billón. Esa concentración se maneja para solutos que están muy diluidos o que están presentes en cantidades muy pequeñas. Las partes por millón. ¿Qué significa eso? Es muy fácil entenderlo, ¿no? Es como si tuviéramos 1 millón de canicas azules en un recipiente y agarramos una canica roja y la arrojamos ahí. Esa es una concentración de una parte por millón. Una canica azul o una canica roja en 1 millón de canicas azules. Chequen que pues esa caniquita es
es muy poquito, ¿no? En 1.000.000 de canicas azules, una caniquita roja. Son concentraciones muy bajas y se utiliza también para determinar, expresar concentraciones, por ejemplo, de arsénico en agua, que sabemos que el arsénico es un veneno muy potente. Concentraciones muy bajas son letales, pero tenemos que poder determinar concentraciones de arsénico muy bajas en agua, entonces lo expresamos en partes por billón, partes por millón, o partes por billón también, ¿no? Para concentraciones todavía más bajas, serían partes por billón, que también se manejan en química, ¿no? Para concentraciones muy pequeñas. Entonces, de eso trata esta unidad de competencia, de conocer las diferentes formas de expresar la concentración, calcular la concentración de soluciones y poder convertir de una concentración a otra, ¿sí? Que necesitemos. A mí no me interesa la concentración en porcentaje en peso, me interesa en normalidad, poder llevar esa concentración y expresarla como normalidad para hacer cálculos químicos, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la molaridad. Y ahorita hacemos un ejemplo, ¿no? La molaridad, que es la primera concentración que vamos a ver, es el número de moles por volumen de solución, expresado en litros. Esa es la condición. Es el volumen de la solución, pero expresado en litros. No lo podemos expresar en mililitros, ni en centímetros cúbicos, ni en metros cúbicos, únicamente en litros. Esa es la condición de la expresión de molaridad. Entonces, como es el número de moles, necesitamos calcular el número de moles. Y el número de moles sabemos que es la masa del soluto entre su peso molecular. De esta forma calculo los moles. Ya que tengo los moles, lo divido entre el volumen de la solución y eso se denomina concentración molar. O también se denomina molaridad, ¿no? ¿Cuál es la molaridad de una solución de cloruro de sodio? Pues tengo que calcular la concentración molar. Y se expresa como una M mayúscula. Podemos decir la concentración es igual a 0.5 M. Estamos entendiendo que es 0.5 molar. Entonces, y que tiene las unidades de mol entre litro. Entonces, para hacer cálculos, lo expresamos con sus unidades, ¿no? Mol por litro. Y ya para entregar el resultado de concentración, lo puedo expresar como una M, porque ya sé que es concentración molar. Entonces, pero para los cálculos con sus unidades. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice cuántos gramos de dicromato de potasio, nos da la fórmula del dicromato de potasio, se requieren para preparar 250 mililitros de una solución cuya concentración sea de 2.16 molar. ¿Okay? Entonces, está relativamente muy sencillo, ¿no? La ecuación de concentración molar es moles por litro. Y tengo el volumen y tengo la concentración. Por lo tanto, puedo despejar los moles de ahí. Y los moles van a ser igual al volumen de la solución por la concentración. Son los dos datos que tengo. Pero estoy obteniendo la masa en moles. Para convertir los moles a gramos, sabemos que tenemos que usar el peso molecular. Entonces dividimos entre el peso molecular, perdón, multiplicamos por el peso molecular y obtenemos los gramos. Ok, vamos a hacerlo ese, vamos a resolverlo. Tuviera química 2, termodinámica 2 no borraba esto. Sí, la tienes hasta bien tarde, ¿no? A Y las hasta las 3. 3, sí, hasta las 3. Entonces, ¿qué concentración es? 2.16 molar. Y quiere que calculemos la masa.
es permanganato de potasio. K2Cl2O7. Ok. 200 mililitros. Ahorita vamos a ir al pizarrón, ¿no? Para calcularlo ahí. Destacar para todos será entonces. Yo leía ¿qué? ¿Video qué? Video Spotlight. Sí. Spot. Puedes colocarlo. Sí. ¿Presentarlo? Sí. Creo que Bueno. Muy bien, ahí tenemos nuestro problemita. Ya está. vamos, Ahí está. porque luego te vas a la pura esquinita de abajo y ya no se ve. ¿Verdad? Tenemos un matracito. Siempre acostumbro yo a hacer, yo soy muy gráfico, ¿no? Siempre hago diagramitas, ¿no? Tengo un matracito forado ahí. Ese matracito es de 250 mililitros. Y la solución que está ahí de permanganato de potasio es 2.16 molar. Y nos pide que estimemos la masa que está disuelta ahí en esa solución. O si la fuera yo a preparar, ¿cuánta masa tendría que agregar? Y luego aforar hasta 250 mililitros para tener una solución de permanganato de potasio 2.16 molar. O sea, lo podemos interpretar como que ya está hecha la solución. ¿Cuánta masa se agregó? O la voy a preparar, ¿cuánta masa tengo que agregar? Siempre es sobre un volumen fijo expresado en litros, el volumen de la solución. Entonces, sabemos que concentración molar, molaridad es igual a mol por litro. ¿Sí? Voy a poner una C de concentración. Concentración es igual a mol por litro. Tengo los litros y tengo la concentración. Como me pide la masa, también sabemos que moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces, si quiero la masa, necesito conocer los moles. Y los moles los puedo conocer con la ecuación de concentración. Entonces podemos decir que el número de moles es igual a la concentración por el volumen de la solución. Y esto es igual a 2.16 molar por 0.25 litros. Sabemos que la concentración molar, ¿qué unidades tiene? Mol por litro. ¿Sí? Recuerden que ya cuando hacemos los cálculos, tenemos que expresar las unidades de la concentración molar. Mol por litro. 2.16 por 0.25 litro es 0.54 mol. Cancelamos litro con litro, queda mol de permanganato de potasio. Ya que tengo los moles, puedo despejar la masa, calcular la masa. Por lo tanto, masa es igual al número de moles por el peso molecular. 0.54 mol por el peso molecular del permanganato de potasio. ¿Cuánto es? 294.2. 294.2. Sí. ¿Ok? Van a ser gramos por mol. Y de esta forma tenemos la masa que está disuelta en esa solución o que necesito utilizar para preparar esa solución. 158.87 gramos. Y lo que tenemos que utilizar es 158
0.87. Entonces, como les comento, la concentración molar es la concentración con la que trabajamos en la estequiometría para calcular concentraciones en reacciones de disolución. Una reacción de disolución es como cualquier reacción química, ¿no? Tenemos un soluto más agua, donde el agua no es un reactivo, el agua es el disolvente. Y siempre el agua, recuerden, el agua tiene la característica, o la propiedad de que ioniza las sustancias que son disueltas en el agua. Esa es una de las... ¿Por qué se prepara una solución? ¿Por qué podemos preparar soluciones? Porque el agua rompe los enlaces de las moléculas y las ioniza. Entonces, si no sucediera eso, y ustedes agarran la sal, el cloruro de mesa, pues el cloruro de sodio, y lo ponen en agua, si el agua no solubilizara la sal, los granos de sal se fueran al fondo y ahí se quedarían. Y por más que lo agitaran, no se disolvería la sal en el agua. Sabemos que la sal es soluble en agua, es decir, se ioniza en agua. Eso es importante entender de las soluciones, ¿no? Una solución es igual a ionización. Por eso se forman las soluciones. Entonces, si ustedes agarran y en un matraz agregan cloruro de sodio, una sal, en agua, esta sal cuando entra en contacto del agua se separa en sus iones. ¿Qué iones tiene sodio? Sabemos que es un catión. Se va a separar en sodio más cloro. Ya pasamos por el proceso de la formación de los compuestos, que vimos cómo se forman las sales, cómo se forman los ácidos, cómo se forman los hidruros, cómo se forman todos los hidróxidos, los óxidos. Y recuerden que siempre hemos visto que la única forma de formar un compuesto es que los elementos químicos estén ionizados. Por eso se forma el cloruro de sodio con el halógeno del cloro. Recuerden cuando vimos las sales aloideas, ¿no? Se ionizan. ¿Con qué valencia trabaja el cloro? Con -1. ¿Con qué valencia trabaja el sodio? Ah, es un catión y está en el grupo 1A con +1. Por lo tanto, se une el sodio +1 con el cloro -1 y el sodio le entrega el electrón al cloro y forman un enlace iónico, que ya vimos también los enlaces iónicos, y se forma el cloruro de sodio. Pues el agua lo que hace es darle reversa a ese proceso y los vuelve a separar. Es lo que hace el agua. Por eso el agua solubiliza las sustancias. Si no se rompen los enlaces, ese soluto o ese analito o esa sustancia no se ioniza y se queda en el fondo del recipiente. Es insoluble. ¿Sí? Entonces, aquí en las soluciones, siempre en las soluciones andan los iones. Aquí anda el sodio y anda el cloro. Y también anda el agua, ¿no? Siempre andan los iones en las soluciones. Sí. Eso es importante entender de una solución. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya que sabemos que siempre que he hecho un soluto en agua rompe los enlaces de la molécula, así como estudiamos cuando se formaban, pues ahora los va a romper el agua. El agua es lo que hace, lo rompe. Sea la sustancia que sea, siempre y cuando sea soluble en agua. La mayoría de las sustancias son solubles en agua, pero hay sustancias orgánicas que no lo son y son solubles en otro tipo de compuestos como el tetracloruro de carbono, que es una sustancia en la cual es un disolvente en la cual muchas sustancias orgánicas se solubilizan. Y eso lo van a ver en química orgánica, fundamentos de química orgánica. Entonces,
es importante entender eso. Siempre que hacemos una solución, la molécula se disocia porque se rompen sus enlaces. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque lo que nos interesa es calcular la concentración de la solución. Pero también puedo calcular la concentración de los iones que están en la solución, que es lo que al final de cuentas nos interesa más. ¿Cuál es la concentración del sodio en la solución y cuál es la concentración del cloro en la solución? Sabemos que están como iones, pero ¿cuál es su concentración? ¿Ok? Entonces, a eso vamos a llegar, a calcular las concentraciones de las especies que se encuentran en una solución. Y lo vamos a hacer igual a través de estequiometría. Pero en lugar de hablar de moles o en lugar de hablar de moléculas, vamos a hablar de relación de concentración. ¿Sí? ¿Cuál es la relación del sodio? Si la concentración del cloruro de sodio es 0.2 molar y vamos a calcular las concentraciones. Pero para eso, recuerden, siempre se encuentran los iones en la solución. ¿Sí? Esta concentración que calculamos aquí se denomina concentración molar general, ¿no? Porque es la concentración del cloruro de sodio. Perdón, me volví con el otro ejemplo, del permanganato de potasio. Chequen esa nomás para redondear esto, ese soluto permanganato de potasio, cuando está en la solución también está ionizado, por eso se solubilizó. Y recuerden que viene de el catión. ¿Cuál es el catión y el anión en el permanganato de potasio? No, si se confunden, ubiquen el catión siempre. ¿Cuál es el catión ahí? El catión siempre está del lado izquierdo de la molécula y suele ser un elemento químico, ¿no? Casi, déjenme acordar, siempre es un elemento químico. Las moléculas que yo me acuerdo, siempre es un elemento químico. Entonces, muy fácilmente, si no entendemos cuál es aquí, pues vemos esta molécula. Este es el lado izquierdo y aquí está el potasio. Este es el catión. Entonces, esta molécula, cuando se pone en contacto del agua, que es esta, más agua, lo ponemos arriba de la flechita, porque no es un reactivo, es el disolvente. Esta es una reacción de disociación o de disolución. Si ya vi que este es el catión, pues entonces va a haber 2 potasios y este es el anión y es a la -2 o 2 menos, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos cómo se estructura un compuesto. O sea, es esta información que ya tenemos. ¿Cómo se forman los compuestos? Pues siempre se forman con el anión y el catión. Y el catión siempre está en el lado izquierdo. Y normalmente son los elementos de la tabla periódica. Todos esos amarillos que están en la tabla periódica son cationes. Entonces, si ubico el catión, que es el potasio, pues el resto de la molécula es el anión. ¿Sí? Recuerden que hay aniones monoatómicos, como el cloro, en el ejemplo de arriba, ahí, en el cloro de sodio, o poliatómico, que es un radical, que en este caso es el ion cromato o dicromato, así como está el ion nitrato, el ion fosfato, el ion carbonato, todos esos que vimos como oxianiones. Este es otro oxianión, el ion dicromato. Y eso pues no nos debe de generar problema, porque tenemos que entender esto para cuando hagamos los cálculos de concentración en una disolución. ¿Ok? Entonces, para no perdernos con eso. Sí, es muy fácil romper una molécula. Ubiquen el catión nomás. Y recuerden, pues también eso ya lo vimos, ¿no? El subíndice me indica cuál es la carga del otro compuesto y cuántos átomos hay de ese compuesto. Si devuelvo el subíndice 2 hacia arriba, me dice que el anión tiene carga de -2 y el subíndice del anión es 1, me dice que el potasio tiene carga de +1. Ahora, ¿cuántos potasios hay en la molécula 2? La balanceo, ¿no? Le pongo un 2 al potasio. Porque recuerden que aquí, al igual que en cualquier reacción química que vimos, siempre se balancea, ¿no? Es una reacción de disociación, pero también hay que balancearla. De este lado tengo 2 potasios, de este lado tengo 2 potasios.
Del otro lado tengo un ion dicromato y de este lado también tengo un ion dicromato. Entonces siempre tendremos que tener una ecuación balanceada también. ¿Ok? Muy bien. Irme nuevamente a la presentación. Ok, entonces, pues ya resolvimos este problemita. Calculamos la masa, ¿no? Aparte de todos los demás conceptos que revisamos. Muy bien, otra, no sé si tengan alguna pregunta de la molaridad. No, profe. Muy bien. Entonces, hablemos de la otra forma de expresar la concentración, que es la normalidad. La normalidad, su expresión es una N mayúscula, ¿no? De esa forma puedo simplificar la concentración normal. Y se calcula o está compuesta en equivalentes por litro de solución, o el equivalentes entre el volumen de la solución expresado en litros. O sea, el volumen es igual que el de la molaridad. Y de hecho, en cualquier concentración, menos en las partes por millón, el volumen siempre es el volumen de la solución, expresado en litros. Quiere decir que puede ser 0.25 litros, 0.3 litros, 20 litros, cualquier volumen, pero expresado siempre en litros. Mientras que las partes por millón o por billón se expresa el volumen por unidad de volumen expresado en litro. Siempre lo vamos a expresar por un litro de solución, específicamente las partes por millón. Todas las demás, normalidad, molalidad, que pues esa casi no se emplea, no, de hecho no la vamos a ver aquí. Y la normalidad siempre son entre el volumen de la solución expresado en litros, pero cualquier cantidad de volumen. Y la masa está en equivalentes, equivalentes de soluto. Y aquí la pregunta es, ¿qué es un equivalente? Un equivalente. Entonces, un equivalente es la cantidad mínima de sustancia en la cual está ionizada ese soluto en la solución. Así como la molaridad, también son pequeños paquetes de reacción que siempre tienen el mismo número de partículas. El equivalente es la cantidad mínima de esa sustancia que se disocia y que puede reaccionar con otro compuesto. Ese es un equivalente, es un paquetito de reacción también. No es igual que la molaridad, ¿no? Porque la molaridad siempre tiene una cantidad fija de partículas en función del número de Avogadro. No, este paquetito de reacción depende de la fórmula química del soluto, es decir, de en cuántas partículas se disocia el soluto cuando se ioniza. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ahorita que mirábamos el cloruro de sodio, conociendo cuántos enlaces se rompen, ese es el número de equivalentes, es decir, ese es el número de partículas que pueden reaccionar o que se disocian. El cloruro de sodio tiene un solo enlace, ¿no? Un enlace iónico. Tiene una rayita, recuerden que lo podemos representar como la estructura de Lewis Na rayita Cl, donde están compartiendo un electrón. Bueno, están por un enlace iónico, ¿no? Entonces, cuando se ioniza, vimos que se ioniza en sus dos componentes, se rompe el enlace. Entonces, ¿cuántos cationes se forman? ¿Cuántos sodios hay? Hay uno, ¿no? Porque se rompió un solo enlace. Entonces, ahí podemos decir que es un paquetito, es un equivalente. El número de enlaces que se rompen es igual al número de átomos que va a haber que reaccionen. Por lo tanto, ese es el número de equivalentes. Así se le llama equivalente. ¿Ok? Esos son los equivalentes. Entonces hay que estimar los equivalentes. Así como estimamos los moles, también aquí hay que estimar los equivalentes. Entonces, vamos a irnos al pizarrón para estimar los equivalentes en el pizarrón y que sea más entendible, ¿no? Lo vamos a hacer en el tiempito que nos queda, ¿no? En 5 minutos lo podemos ver ahí. Destacar para todos.
De hecho, no había dejado de presentar el pizarrón, ¿va? Bueno, voy a poner ahí. Estaba la presentación, no el pizarrón. Destacar para todos. No, pero ya está, dice, eliminar todos los videos asociados. Dice aquí, me dice, ¿ves? Ahí estaba destacando ese, pues. Entonces lo voy a volver a poner. Ahí está el pizarrón. Sí, pero no lo estoy proyectando. Sí, acá se... No, aquí me dice que no está. Ah, no está. Sí, no, estoy yo. Lo voy a poner. Es que no dejé de destacar el pizarrón. Está hablando de la molaridad. Ahí está. Ahí está el pizarrón, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a... Si estaban viendo el pizarrón, está hablando de la molaridad, aunque no tenía ninguna presentación ahí, ¿no? Entonces, molaridad es igual a equivalente. Bueno, voy a poner concentración es igual a equivalente entre el volumen de la solución. Esa es la concentración normal, ¿no? Normal es igual a una N mayúscula. Esa concentración normal es igual a equivalente entre el volumen de la solución expresado en litros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un equivalente? Pues el equivalente comentamos que es el número de enlaces que se rompen cuando se ioniza el soluto. ¿Y cómo calculo el equivalente? El equivalente, que voy a poner aquí EQ minúscula entre por litro de solución. El equivalente, lo voy a poner, bueno, voy a poner con la Q minúscula, va a ser igual a la masa del soluto entre el peso de un equivalente. Entonces, masa de soluto entre el peso de un equivalente. Ese peso es el peso atómico, ¿no? Bueno, perdón, es el peso en gramos en este caso. Es el peso en gramos, directamente. Y el peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre el número de equivalentes. Es peso molecular entre número de equivalentes. Esas serían las ecuaciones para poder calcular equivalente. Lo cual significa que primero tengo que calcular el peso equivalente con el peso molecular del soluto entre el número de enlaces que se rompen cuando se ionizó o se hizo la solución. Y ese peso equivalente lo sustituyo en equivalente y divido la masa en gramos del soluto entre ese peso equivalente que calculé. Y ese equivalente lo sustituyo en la ecuación de concentración y divido entre el volumen de la solución. Ese es el proceso que seguiríamos. ¿Okay? Entonces, anoten las ecuaciones estas y mañana vamos a hacer un ejemplo de normalidad para con calma calcular el peso equivalente y después calcular el equivalente y después calcular la concentración normal. Ya lo vamos a ver con unos dos ejemplos diferentes, con una sal y con un ácido para que veamos que aunque cambie el compuesto, el proceso es el mismo, no genera mayor problema.
Ok, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta de esto. Entonces vimos concentración molar y vimos sí, pero poquito, no mucho. Vimos concentración molar y vimos concentración normal. Y hicimos un ejemplo de concentración molar, que es simplemente los moles por litro de solución, o el volumen expresado en litros, ¿no? Y la normalidad, que ya implica el cálculo de los equivalentes, que es esos paquetes de soluto, que son los que van a reaccionar en una determinada, o van a participar en una determinada reacción química, ¿no? El equivalente. Y cómo se calcula lo vemos mañana en un ejemplo, ya que hagamos, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas, pues nos vemos en la clase de mañana. Ok, maestro. Pues nos Muy vemos. bien, maestro. Hey, gracias, maestro. Bye. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.